quédense tranquilos. Voy a compartir mi pantalla para empezar con lo que nos corresponde al día de hoy. ¿Ven mi pantalla? Voy a tener el video. Sí, Guille, se ve bien. Se ve bien. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy, como les decía, es un primer grado de complejidad al trazado de las perspectivas. Porque en el trazado de la perspectiva existe, digamos, la posibilidad de que el método, tal como nosotros lo aplicamos la clase pasada, no sea suficiente. No sea suficiente significa que no me alcanza para poder encontrar el objeto que las vistas representan. Pero para que esto nos quede claro, directamente vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que la clase pasada, vamos a intentar trazar lo que se denomina la perspectiva isométrica. Acuérdense, la perspectiva isométrica, que la vamos a construir de la misma forma que hicimos en la clase pasada, usando esta técnica denominada volumen primitivo y por el proceso sustractivo. Entonces, lo primero que hacíamos era planteada las vistas ortogonales que a nosotros nos daban. Recuerden que nos pueden dar la lateral derecha, me pueden dar la inferior. O sea, yo tengo que tener en claro cuáles son las vistas que me dan. En este caso, cuáles son las tres vistas que nosotros vemos ahí. ¿Cuáles son las tres vistas que ustedes ven ahí? Superior, lateral, superior y lateral. frontal. Frontal, superior y ¿cuál? ¿Qué otra? Lateral izquierdo. Ah, bien. Acuérdense que es importante saber qué lateral. ¿Por qué? Porque en el método que nosotros habíamos visto, empezábamos haciendo un esquema de direcciones isométricas. Es decir, que lo que hacíamos, como Ricardo les mostró, ponemos una regla horizontal, a esa regla le apoyamos la escuadra que tiene los 30 grados en un ángulo, en una de las puntas y 60 en la otra, trazamos esta línea, o sea, poníamos la línea horizontal, buscábamos un punto, trazábamos una línea de 30 grados, otra línea de 30 grados, y en la intersección una vertical. Ahora, sobre estas direcciones yo tenía que medir. Medir significa que en una de estas direcciones iba a medir el ancho total, en otra dirección iba a medir la profundidad total, y en otra dirección iba a medir la altura. La altura de este objeto es 5, y es fácil darse cuenta que la altura la vamos a medir en la vertical. Pero ahora les pregunto, el ancho, que es 4 unidades, ¿para dónde lo medimos? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda. ¿Todos opinan lo mismo? Para la derecha. Para la Para mí, derecha. para la izquierda. Hay muchos que hablan de la izquierda, otros hablan de la derecha. Recuerden que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo mido el ancho hacia la derecha, entonces en esta cara, la que me va a quedar construida acá del lado derecho, yo tengo ancho y altura. Y eso significa que voy a tener la cara frontal. ¿Ven? Porque la cara frontal es la que me queda definida por el ancho y la altura. Si yo mido el ancho hacia la izquierda, esta cara va a ser la cara frontal, porque esta es la que queda definida por ancho y altura. En tanto que en la dirección que yo mida la profundidad, me queda definida la cara lateral, porque la cara lateral es la que me muestra la profundidad y la altura. Entonces, si yo mido la profundidad en esta dirección, esta va a ser la cara lateral. Si yo miro la profundidad en esta dirección, esta va a ser la cara lateral. Porque acuérdense que lo que nosotros procuramos es que en esta especie de imagen tridimensional que nos va a quedar, que es ese objeto, yo pueda ver las mismas caras que las vistas me muestran. Tengo que ver las mismas caras que están en las vistas que yo tengo como dato. En este caso ustedes me dijeron que las vistas eran
la frontal, la superior y la lateral izquierda. Entonces, yo en este cubito tengo que poder ver la cara superior, la cara frontal y la lateral izquierda. Entonces, no es lo mismo que yo ponga la vista frontal acá, o la cara frontal acá, porque si yo pongo la frontal a la izquierda, la cara que me queda visible no es la lateral izquierda, es la lateral derecha, porque es lo que está a la derecha de la frontal. Si yo pongo la frontal a la derecha, entonces la cara que me queda como lateral es la izquierda, porque es la que está a la izquierda de la cara frontal. Entonces, mucho cuidado. Cuando nosotros decidimos construir el volumen, tenemos que construirlo asegurándonos de que yo veo las mismas vistas que veo, o sea, las mismas caras que me muestran las vistas. Tengo que ver la frontal, porque es la cara que yo tengo trazada en vista ortogonal. Tengo que ver la lateral izquierda, no la lateral derecha, y tengo que ver la superior. No se olviden de eso. Es fundamental porque es el comienzo. Y si yo empiezo mal, seguramente el resultado no va a ser el correcto. ¿Y por qué no va a ser el correcto? Porque pensemos, el dibujo de la vista lateral derecha, que sería el que no está hecho acá, el que está hecho, digamos, acá es el izquierdo. Pero si nosotros nos imaginamos cómo es el lateral derecho, ¿va a ser igual que el que yo tengo ahí o va a ser diferente? ¿Ustedes qué Igual. opinan? ¿Va a ser igual? ¿Exactamente igual? O sea, la lateral derecha se ve exactamente igual que la izquierda. ¿Qué es lo que vimos nosotros en los ejercicios que ustedes hicieron antes? Quedaba el mismo dibujito como lateral derecha, el mismo No, o dibujo. sea, te va a quedar para el otro lado, digamos, Va a todo. quedar para el otro lado. Y otra cosa, ustedes cuando dibujaron las vistas la vez pasada, agarren el ejercicio que hicieron la vez pasada. Los contornos, más allá de que queda dado vuelta, ¿los contornos también quedan iguales? O sea, ¿son las mismas líneas, el mismo tipo de línea o cambian? Depende, pero generalmente no son iguales. Ah, bien, entonces. En este caso es muy simple, pero cuando hay Va, algo más complejo, sí. va a cambiar. Y sí, sobre todo porque lo que yo tengo visible de un lado es probable que no esté visible del otro. ¿Entienden? Entonces, si yo quiero usar este método que nosotros usamos consistía en trasladar información. Yo agarraba la vista, reconocía los contornos y a esa información la trasladaba al objeto. Ahora, si yo estoy trasladando a la cara derecha lo que veo de la izquierda, el objeto me va a quedar mal, porque no es lo mismo. ¿Se entienden? Yo tendría que agarrar y traducir, o sea, antes de trasladar, ponerme a pensar, esto se ve visto, ¿cómo se verá del otro? Para no tomarme ese trabajo, para no renegar y no tener que hacer una traducción que me significaría un tiempo mayor, es posible, pero me va a significar un tiempo mayor, porque me va a significar razonar previamente. Si lo que yo veo de un lado se ve del otro, si no se ve, si es la misma línea, si no es la misma. Entonces, para no evitarme ese problema, me conviene que yo tenga en este objeto visible las mismas superficies que están representadas acá. Eso es fundamental, chicos. Lo primero que hay que hacer es construir esto, pero asegurarme de que en esa construcción yo esté viendo las tres caras que corresponden a las vistas que tengo como dato. Ojo, que no es que siempre tiene que ser la lateral izquierda, no, la que yo tengo como dato. En este dato tengo la lateral izquierda, entonces tengo que ver la lateral. Ahora, ojo que en los parciales nosotros les sabemos cambiar la historia. Y en lugar de ponerle la lateral izquierda, le ponemos la lateral derecha. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que siempre es así. Yo estoy diciendo que se tienen que ver las caras que corresponden a los datos disponibles. Y en este caso, los datos disponibles implican el uso de la vista lateral izquierda. ¿Quedó claro esto?
Profe, yo tengo una pregunta, que Sí, es algo que dijiste ya hace unos minutos. Cuando dijiste que medí la profundidad hacia, no me acuerdo si era hacia la izquierda o hacia la derecha, para que se vea tal o tal lateral, ¿cómo era eso? sí, sí. Mira, vos empezás de acá, ¿no es cierto? Empezás de acá. Ahora, vos fijate, de acuerdo a lo que ustedes saben, porque probablemente en álgebra lo van a ver, con dos líneas yo defino un plano. O sea que lo que yo mida para acá más lo que yo mida para acá me va a definir una superficie. ¿Sí? Lo mismo, lo que yo mida para acá más lo que yo midí para acá me va a definir otra superficie. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Bien. La altura la vamos a medir acá, porque no queda otra, es lo lógico. O sea, la altura la vamos a medir en dirección vertical. ¿Estamos? Bien. Pero ahora yo quiero la superficie frontal, porque esta es la vista frontal. Entonces, para poder armar la superficie frontal, yo necesito la altura, que ya la tengo, pero necesito otra dimensión, el ancho. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que venir acá y decir, bueno, al ancho lo podría medir para la derecha o lo podría medir para la izquierda. ¿Para dónde me conviene medirlo? Entonces, antes de medir, me fijo cuál es la otra vista que tengo. ¿Qué lateral tengo? Tengo la lateral izquierda. Quiere decir que yo acá tengo que tener dos caras, la frontal y la lateral izquierda. Tengo que tener las dos. Ahora, para que yo tenga las dos caras que yo quiero, ¿cuál debe ser la lateral de la frontal? ¿La de la derecha o la de la izquierda? la de la derecha sería la frontal. Exacto. Entonces, a esta dimensión 4, ¿ves? La mido en la dirección derecha, porque de esa manera, con la altura y el ancho, yo tengo la frontal de este lado. Eso me asegura que la cara que va a estar acá es la izquierda. Entonces, a la profundidad la mido en la otra dirección. ¿Entendés cómo es? Sí, profe, gracias. Entonces, antes de medir, pienso qué es lo que debería hacer y para dónde debería medir. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Eso es lo que nosotros habíamos hecho como primer paso la clase pasada. Después, lo que hacíamos a continuación era decir, bueno, elegimos una cualquiera de las vistas pensando en las vistas que me muestran espacios vacíos. ¿Cuáles son las vistas que me muestran espacios vacíos? La frontal Ujú. y La la lateral lateral. izquierda. Bien. Y habíamos dicho incluso que la frontal, ven que me muestra acá un hueco, la lateral me muestra un hueco, la superior no me muestra ningún hueco, ven que se ve el rectángulo completo. Entonces, pensando que puede ser la frontal o la lateral izquierda, decíamos que conviene empezar por la que me muestra mayor espacio vacío. ¿Cuál es la que me muestra mayor espacio vacío de las dos? Lateral izquierda. Bien, entonces lo primero que hacemos es concentrarnos en la lateral izquierda y recorrer la vista por el perímetro. Por el perímetro significa que yo voy a medir y voy a controlar las dimensiones de las líneas que están por el perímetro, los contornos externos. No me voy a preocupar de ver a qué altura está esta línea, cuánto mide esto, a dónde está esto. No, voy a recorrer por el perímetro. Voy a encontrar las dimensiones y las voy a trasladar. ¿A dónde las vamos a trasladar? A la lateral izquierda del cubito. Por eso es importante que yo en el cubito tenga disponible esa cara. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces medíamos en vertical, medíamos en horizontal, trazábamos líneas paralelas, como lo vemos acá, porque acuérdense que esta es una perspectiva paralela. Entonces, si yo a esta línea veo que es paralela a la de abajo, y esta línea veo que es paralela a esta, ¿cómo las voy a dibujar ahí? Paralela. Entonces, esa línea va a ser paralela a la de abajo, esta línea va a ser... O sea, esa es la ventaja de estar trabajando con una perspectiva paralela. Una vez que hacíamos eso, detectábamos cuál era el espacio vacío.
y lo identificábamos en el objeto tridimensional. Entonces reconocemos cuál es la parte vacía. Una vez que nosotros reconocemos cuál es la parte vacía, lo que hacíamos era cortarla. Para cortarla, nosotros lo que hacíamos era, trazábamos línea, acuérdense, trazábamos una lineecita por ahí, otra lineecita por acá, ¿ven? O sea, trazábamos las líneas, acuérdense que trazábamos una línea por ahí, una línea por acá, donde llegaba al final cerrábamos, borrábamos y borraba esta parte, o sea, trazaba esta línea, donde cortaba dos líneas en esa dirección, paralelas a esta, y cerrábamos. Y sustraíamos borrando la parte que no debería estar. Cosa de obtener un vaciado. Esa sustracción se traducía en borrar. Por eso hay que trabajar con un lápiz que no me marque mucho. Consejo, usen el HB, que no marca mucho. ¿Sí? No, si usan la mina más fina, la más dura, les va a quedar una marca en el papel. Si usan el H, les va a quedar una marca en el papel. Entonces, usen el HB, que es un lápiz que se puede borrar y no deja marca. Y después que yo borré, controlo que todo esté bien. Acuérdense, siempre hay que controlar. ¿Qué es lo que controlamos? Y que me haya quedado que esto mida 2, que esto también mida 2, porque es lo que yo veo acá. Es lo que yo veo en mi información. Entonces esto tiene que tener alguna relación con lo que yo estoy haciendo y debo asegurarme que esa relación sea la correcta. Entonces, más allá de que yo estoy trabajando dentro del cubo, me tengo que asegurar que todo esté bien. Porque si esta línea medía 2 acá al frente y va a medir 2 al fondo, porque el objeto no se deforma, no se distorsiona. Entonces tengo que asegurarme de tener bien las dimensiones correctas. ¿Sí? Una vez que hacíamos eso, terminábamos con digamos, con la cara lateral izquierda, y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Una vez que terminamos borrando o vaciando una de las vistas, ¿qué es lo que hacíamos? Hacemos la otra. Exacto. Había otra vista que me mostraba un vaciado, que era la frontal. Entonces lo que hacíamos era, a partir ahora de la vista frontal, ¿sí?, vamos a empezar a hacer lo mismo. Reconocemos el perímetro. El perímetro. Yo no me ocupo de estas líneas, entonces me ocupo de lo perimetral. Y traslado esa información al objeto que ya está cortado, ya está borrado. Entonces, tengo esta longitud abajo, tengo esta longitud, subo 10 para arriba, más 3, entonces subo 10, más, 1 más 3, o 10 más 30, o 20 más 30, mejor dicho, y no voy midiendo en el aire, porque en el aire no hay nada. Entonces, si acá tengo 20, mido 20, sé que tengo que medir 50 en total, me voy hacia atrás, mido lo que falta en la arista. O sea, no mido en el aire, mido sobre las aristas. Después lo mismo por el otro lado. Ahora, bien, acá hay una línea inclinada. Ojo con esto. Supongamos que a mí me hubieran dicho qué ángulo forma. Yo puedo venir acá y decir, esta línea está a 32 grados. Entonces vengo acá, pongo una regla, mido 32. Me va a quedar bien porque ¿qué dijimos con los ángulos? ¿Se ven como corresponde? Yo los ángulos en este dibujo tridimensional los veo como se ven en la vista frontal. Fíjense, entre esta línea horizontal y esta vertical, ¿qué ángulo vemos en la vista frontal? ¿Cuánto mide este angulito? 90. ¿Y acá lo vemos de 90 grados? No. Entonces, mucho cuidado, chicos. Cuando nosotros tenemos líneas inclinadas, no puedo armar el trazado usando la información angular. O sea, si yo acá tuviera 30 grados, no me sirve saber que esta línea está inclinada a 30 grados, porque no lo puedo medir a los 30 grados acá, porque no se ven de 30 grados. Acá tengo un ángulo de 90, y en el dibujo tridimensional se ve de 120 grados. O sea, se ve distorsionado. Entonces, para trazar líneas inclinadas, lo que yo voy a hacer va a ser buscar los extremos. Voy a buscar dónde está este punto y voy a buscar dónde está este punto.
Entonces me voy a ir acá, voy a buscar dónde está el punto de acá abajo y dónde está el punto de arriba. Una vez que tenga dónde está el punto de abajo, que acá puedo ver a qué altura está, mido 2 más 1, 3, me paro en ese punto, y acá veo que el de arriba está a 1, entonces vengo acá, mido 1. Una vez que tengo dónde está el punto de abajo y dónde está el punto de arriba, recién ahí dibujo la línea inclinada. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado en las líneas inclinadas, no se debe trazar con información angular, se debe trazar buscando los puntos, buscando el punto final, el punto inicial, y de esa manera yo sé la inclinación, o veo la línea en su inclinación distorsionada, entre comillas. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Es decir, solamente puedo moverme con seguridad si me muevo vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Esas direcciones sí las puedo medir sin problema. Pero todo lo que esté inclinado en estos dibujos va a ser, digamos, no va a ser posible identificarlo mediante datos angulares. ¿Quedó claro eso? Profe, Sí. y ahí vos, por ejemplo, para saber a qué, ¿cómo sería? A qué medida empezar la rayita de la rampita, digamos, tendría que ser según el 4 ese que dice ahí abajo, ¿no? O sea, según esa cota. Esta. Claro, bueno, Sí, sí. sí. Vos agarrás y estás mirando la vista frontal. Estás mirando desde esta dirección. Entonces, voy a decir, me paro en el punto inferior izquierdo. Vengo acá, miro desde acá, punto inferior izquierdo. Me paro ahí. Acá me dice que para llegar a este punto tengo que recorrer ¿cuántas unidades? 3. ¿Sí? Entonces me paro en este punto, tengo que recorrer 3 unidades. Yo sé que desde ahí hasta ahí, ¿cuántas hay? 2. No sigo en el aire, me meto para adentro. Entonces, en esta arista, ¿cuántas unidades me falta medir? Si yo acá ya medí 2 y el total son 3. ¿Cuántas tengo que medir? Una. Llego midiendo una y me paro en ese punto. ¿Se entiende? Ah, bien. Gracias. Bien. Entonces, una vez que hicimos eso, como recién identificamos lo que hay que borrar, identificamos lo que hay que borrar, otra vez agarramos y vamos a trazar las líneas en esta dirección, por este vértice, 2 líneas inclinadas, así, hasta el final del objeto, Después borramos lo que habría que eliminar y me queda la piecita como está, digamos, ahí dibujada, que sería la pieza ya cortada. Entonces, acuérdense, por este punto yo trazo una línea en esa dirección, por este punto, hasta donde llegó el final. Y ahora, entre este punto y este punto estaba esta línea, y la que está atrás va a ser paralela. Entonces dibujo una línea paralela y ya está. Puedo borrar lo que estaba acá arriba, que ya no estaría. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero fíjense, ya eliminamos lo que correspondía a la vista lateral izquierda. Eliminamos lo que correspondía a la vista frontal, que eran las dos vistas que me mostraban espacios vacíos. Pero sin embargo, si yo miro el objeto, miro las vistas y miro el objeto que tengo, porque este es el objeto que yo pude construir, me doy cuenta que hay algo que falla. ¿Por qué hay algo que falla? Ese objeto que yo llegué a construir haciendo lo mismo que hacíamos la clase pasada, ¿me permite decir que corresponde a las vistas? ¿Cuál era el último paso que nosotros hacíamos? Controlar. Pero si yo controlo la vista frontal, o controlo la vista lateral, o incluso si controlo la vista superior, veamos. Tengo la vista superior. Acá tengo un rectangulito, bueno, acá está ese rectangulito. Acá tengo un rectangulito grande, acá está el rectangulito grande, sería la superficie inclinada.
Pero cuando miro esta superficie de acá, acá hay líneas que no están ahí. Acá está esta línea, esta línea, y esas líneas en mi figura no están. Si veo la lateral, miramos desde acá. Acá tengo una L cortadita, bueno, tengo esa L, ahí está la L, ¿sí? Controlo las dimensiones, acá está la L, veo esta superficie inclinada, pero acá también hay una línea, ¿ven? Acá hay unas líneas que no están. ¿Y por qué no están? Y porque nosotros no le hicimos caso. Cuando empezamos a dibujar, cuando empezamos a trazar, nos basamos en el perímetro. Yo me basé en el perímetro. No le hice caso a estas líneas, no le hice caso a esta línea. Bueno, me basé en el perímetro, corté. Ahora me doy cuenta que no le hice caso a esta línea, pero esta línea apareció sola. Pero hay una que no aparecieron. Por más que yo hice esos pasos, hay líneas, hay contornos, ¿sí?, que no están, digamos, trazados. Es decir, hay líneas que me están faltando. Eso significa que hay contornos, ya no quedan lugares para vaciar, pero hay contornos que no tuvimos cuenta en los otros pasos. Y que de alguna manera representan detalles del objeto. Entonces, este objeto que yo llegué a construir no es el que corresponde a estas vistas. Hay algo que falta. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me queda otra de tratar de idealizar y tratar de trasladar esa información, porque esa información algún significado tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trasladar toda esa información que no tuvimos en cuenta, que nos está faltando, vamos a trasladar lo que nos está faltando a mi objeto modificado. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Vamos a la vista frontal. En la vista frontal yo miro desde acá, tengo esta superficie, está esa superficie, tengo acá un rectángulo abajo, tengo el rectángulo abajo, pero acá hay un rectángulo chiquito de 2 por 1. Ese no está. Entonces lo voy a agregar. ¿Ven? Agrego el rectángulo que no está. Ese rectángulo me significa la existencia de una superficie que está sombreada ahí en azul. ¿Por qué? Y porque esta superficie que está en azul no puede ser coincidente, coplanar con lo que está en blanco. ¿Por qué? Y porque si no, no estarían estas líneas. Estas líneas son contornos. Y si son contornos, acuérdense que los contornos representan solamente dos cosas. Representan aristas o representan límites visuales. Acá no hay superficies curvas porque no veo una curva en ningún lado, por lo cual no hay límites visuales. Quiere decir que los contornos pueden representar únicamente aristas. Pero una arista es la intersección de dos planos. Entonces, estos dos planos no pueden coincidir. Lo que está en azul no puede coincidir con lo que está en blanco, porque si no, estas líneas no existirían. La vista frontal no es la única que tiene problemas. Pasemos a la otra vista, a la lateral. Entonces, en la vista lateral, cuando yo miro desde acá, también veo que esta línea la tengo, esta línea de abajo la tengo, pero esta línea en rojo no está. Entonces vengo acá, dibujo la línea roja. ¿Con qué dimensiones? Con las que yo veo acá. Las dimensiones que me dice acá. Mido para acá, miro para arriba. Identifico otra superficie que también debería estar en otra posición. Esa superficie en rojo no puede coincidir con lo que está en blanco, porque si no, las aristas no estarían. Y finalmente, en la vista superior, hago lo mismo. Controlo lo que yo tengo este rectangulito, tengo este otro rectángulo grande, sí, es la cara inclinada, estoy mirando desde arriba, ¿no? Ahora, acá yo me doy cuenta que está esta línea y esta línea que no estaban. Entonces voy a la vista superior, a la dirección superior, trazo la información y identifico una superficie. Bien, hasta acá, ¿se entiende lo que hago? Sí, pero, por ejemplo, la verde,
¿Cómo sé cuándo? O sea, capaz es una pregunta media. Y la Pero no verde, sé. vos fijate, ¿cuánto mide de ancho la verde? ¿Cuánto mide esta línea de ancho? Para eso tengo esta vista que está acá. Ah, es 2 y 2 o no. Claro, tengo esta vista que está acá, Claro. 2. ¿Y cuánto mide de altura? Por eso, chicos, ¿qué es lo que nosotros le exigíamos en las vistas ortogonales? ¿Qué le dijimos que es fundamental en las vistas ortogonales? Que las vistas sean ¿cómo? ¿Cómo tenían que ser las vistas? Tenían que estar alineadas y además tenían que ser ¿qué cosa? Proporcionales. Porque si no son proporcionales, es donde empiezan los problemas. Porque vos me decís, ¿cómo construyo el cuadradito verde? Y el cuadradito verde yo lo tengo que construir de un ancho y de un alto. Ahora, ¿qué ancho tiene? Si estas líneas no fueran colineales, no fueran proporcionales, si este espacio no estuviera alineado, entonces a mí me queda la duda si el ancho es o no 2 unidades. ¿Entienden cómo es? Entonces, si yo no tengo las vistas bien dibujadas, esto es imposible. Las vistas tienen que estar perfectamente dibujadas, sin errores. Y es por eso que cuando yo hago al revés y dibujo vistas, tengo que dibujar vistas sin errores, porque si no, el que vea el plano, que tiene que hacer este proceso, no lo va a entender. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces yo tengo en realidad 3 superficies que yo sé que no pueden ser coplanares con lo que está en blanco. No pueden estar a la misma altura que lo que está en blanco. Tienen que estar en otra posición, tienen que estar ubicadas de una manera distinta. Tienen que tener una posición relativa diferente. Y ahora viene lo más difícil del trazado en la perspectiva, que es tratar de encontrar qué relación de posición hay entre las superficies que están sombreadas y las que nosotros ya teníamos en el volumen, es decir, lo que está sombreado con lo que está en blanco. No pueden estar a la misma altura, tienen que estar en una posición diferente. Entonces, la superficie en rojo no puede estar sobre la cara izquierda, tiene que estar en otro lugar. Podría estar más atrás, podría estar inclinada, pero no puede estar a la misma altura que la superficie blanca. Lo que está en verde puede estar más abajo, pero no puede estar a la altura de la del blanco. La que está en azul puede estar más atrás. Entonces, no me queda otra alternativa que razonar. Razonar significa buscar una solución que cierre para todos. O sea, que me sirva no solo para la vista lateral o no solo para la frontal, sino que me sirva en conjunto, porque no hay otra manera, no hay otra forma de razonarlo. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a agarrar y vamos a decir, esta superficie roja no coincide con lo que está en blanco, pero la vamos a empujar para atrás, la vamos a empujar. ¿Hasta dónde la podríamos empujar? ¿La podemos empujar hasta acá? ¿Qué le opinan ustedes? ¿Hasta donde está el puntito rojo? ¿La voy a empujar hasta ahí? ¿Hasta esta distancia? La vamos a empujar para atrás. ¿No? Vamos a suponer que es paralela. La vamos a meter para el fondo. ¿Hasta acá? No, porque si yo la empujo hasta acá, eso significaría que en la vista superior yo debería ver algo acá. Y acá no veo nada. ¿Se entiende cómo es la cosa? La voy a empujar hasta aquí. Hasta la voy a empujar, pongámosle una unidad para adentro. No, porque si yo le empujo una unidad para adentro, la línea verde esta estaría acá y no está acá. Entonces, ¿hasta dónde la puedo empujar? La puedo empujar hasta esta profundidad. O sea, yo voy a agarrar esto rojo y lo voy a empujar al fondo hasta que llegue hasta acá. A la azul la vamos a empujar al fondo hasta que llegue hasta acá. Y a la verde la vamos a empujar para abajo hasta que llegue a esta altura, porque es lo lógico, no puede ni estar antes ni sobrepasar. Entonces llego a esta posible solución, ¿ven? Entonces yo lo que hago es, empujé la vista, el rectangulito rojo hasta el fondo, pero hasta esta distancia, la que me mostraban los otros dos contornos, el de la vista superior y el de la vista frontal. A la azul la empujé para atrás, ¿hasta dónde? Hasta donde veía la línea en la vista superior y la línea en la vista lateral. Y al verde lo empujé para abajo
hasta donde veía la línea en la vista lateral y la línea en la vista frontal. O sea, buscaba ubicarlas, pero ubicarlas de tal manera que todo el conjunto del dibujo cierre. Entonces, ahora que tengo una posible relación, porque no estoy seguro de que sea así, nuevamente hago lo que hacíamos antes, que es controlar. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora controlo nuevamente la vista frontal, la vista lateral y la vista superior con esta nueva estructura, este nuevo dibujo que yo he hecho, que consiste en, como le decía, mover la superficie, borrar lo que yo supongo que es un vaciado, una especie de vaciado interior, y empiezo a controlar. Entonces veamos, si yo miro desde la vista frontal, entonces ahora tengo la superficie blanca A y la superficie celeste al fondo. ¿Qué es lo que yo veo acá? Tengo la superficie A con la forma correcta y el rectangulito azul que sería el que está acá. Cuando miro del lateral, tengo esta especie de L recortada, la B, tengo esa L recortada, y la superficie roja metida hacia atrás. ¿Ven? Encuentro una posible solución. Y cuando mido desde arriba, tengo la superficie C, y tengo la superficie verde ubicada en esa posición. ¿Queda claro entonces ese razonamiento que nosotros seguimos para hacer esta especie de vaciado adicional, que llamamos vaciado interno, porque no corresponde al exterior, a lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era cortar lo perimetral? Esto implica cortar ya sobre lo que está construido. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, profe. Bueno, esto, chicos, como les decía, no es algo sencillo, no es algo muy fácil, no es algo, digamos, que cualquier tonto se da... No estoy diciendo eso. Esto requiere un razonamiento, ya saben, requiere una lógica, el pensar qué alternativas tengo y buscarle una solución que me sea compatible con toda la información, con todas. Para hacer esto, yo ya no puedo usar solo la información de la vista frontal, solo la información, porque volvamos al ejemplo que habíamos visto recién. Cuando yo le decía, sé que el rojo no coincide con lo blanco, lo voy a empujar para atrás, pero ¿hasta dónde lo voy a empujar? ¿Me voy a ir hasta este lugar con la superficie roja? No, ¿por qué no? Y porque no hay ninguna línea ahí. ¿Ven? No hay una línea a esta altura. Entonces no me puedo venir con este plano rojo, empujar y llegar hasta por acá. ¿Me voy a ir hasta acá apenas un poquito? ¿Voy a entrar apenas un poquito? No, porque la línea no está acá, está acá. Entonces, cuando yo hago ese razonamiento, no pienso solamente en lo que me dice la lateral. Pienso en lo que me dice la lateral, pero además pienso en lo que me dice la superior, pienso en lo que me dice la vista frontal, o sea, razono usando toda la información, no solamente la de una de las vistas. Eso es lo importante de entender de esta parte que, digamos, de alguna manera completa lo que nosotros vimos, porque lo que nos estaba faltando era esta situación de tener en cuenta aspectos que no quedan, digamos, resueltos con la sustracción de la parte exterior, es decir, lo que yo veo perimetralmente. Entonces, eso es algo importante, requiere un esfuerzo, no es sencillo, y como siempre, una vez que se hizo todo el proceso, y ya no me quedan líneas, porque ahora sí, yo ya veo que no hay más nada dando vuelta, tengo que revisar, tengo que controlar dimensiones, tengo que medir en la perspectiva para asegurarme de que tengo las dimensiones resueltas de la manera correcta. ¿Quedó claro? Pero, profe, ahí eso que está marcado con colorcitos, ¿es hueco? Es hueco. No se te escucha, Martín. Sí, es hueco. Es hueco, Martina. Ah, ok. A eso me refiero yo cuando te decía lo siguiente.
La cara rojita la tenía acá adelante. Entonces, ¿qué hice? La empujé para atrás. ¿Y por qué la empujé para atrás? Porque si este plano B no coincide con la parte roja, entonces sí es posible que estén estas líneas. Si no, esas líneas no deberían estar. ¿Te das cuenta? Si esta superficie estuviera a la misma altura de B, entonces estas dos líneas no estarían. Es lo primero que nosotros razonamos. Lo mismo pasa con lo que está en azul. Si lo que está en azul coincidiera con A, entonces esta línea y esta línea no estaría. Como lo que está en azul está al fondo, está metido para atrás, ¿sí? Está paralelo pero metido para atrás, entonces me aparecen estas aristas. Y lo mismo pasa con lo que está en verde. Lo que está en verde no está a la altura del plano C. Porque si estuviera a la altura del plano C, esta línea no estarían. Entonces, como ese plano verde está más abajo, entonces me aparece esta cara y aparecen estas dos líneas. ¿Queda claro el razonamiento que yo hago para decir eso es un hueco, es un vaciado? Sí, ahora sí. Perfecto, chicos. Bien, entonces vamos a practicar un poco esto. Por eso van a agarrar el cuadernillo de práctica, van a buscar el ejercicio 4.15 y el ejercicio 4.16 y los van a resolver. ¿Sí? 4.15, 4.16 y lo vamos a resolver. Vamos a ver entonces lo que sería la parte, digamos, siguiente. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Se ve bien, Guille. Bien. Entonces, la clase pasada nosotros vimos que hay distintos tipos de perspectiva. Habíamos hablado de que estaban las perspectivas cónicas, estaban las perspectivas paralelas, y estaban, digamos, la posibilidad de que yo elija la perspectiva a partir de la complejidad del objeto, con el objetivo de que yo pueda ver en la imagen tridimensional la información que me interesa. En el caso de la isométrica, que es la que dibujamos ahora, hasta ahora, nosotros ubicábamos el objeto, la imagen tridimensional, de tal manera con relación al observador, que yo veía la misma proporción de las tres caras. Es decir, en una perspectiva isométrica se ve la misma proporción de información, de lo que es la cara superior, la cara frontal, la cara lateral. En una perspectiva caballera, por el contrario, es como que a mí me interesa ver con más detalle una de las caras que las otras dos. Por eso el dibujo es de este tipo. ¿Ven? El que está acá en el extremo inferior izquierdo me muestra lo que es una perspectiva caballero. Una perspectiva caballero es una perspectiva como que yo me ubico de tal manera con respecto al objeto que veo una de sus caras casi sin ninguna deformación. Mientras que las otras dos caras se ven deformadas. Entonces, si el objeto amerita o requiere que yo tenga información precisa sobre una de las vistas, me conviene recurrir a una perspectiva caballera y no a una isométrica. Porque en la perspectiva caballera yo hay una cara que la veo bien detallada. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cómo se traza una perspectiva caballera. El proceso es el mismo, o sea, vamos a usar el mismo mecanismo, volumen primitivo por sustracción, y vamos a hacer los mismos pasos. El primer paso era construíamos el esquema, trazábamos las vistas, esto es lo que hacíamos con la isométrica, después reconocíamos, trasladábamos información, identificábamos el vaciado, lo eliminábamos, todo eso es lo que ya vimos, ¿sí? Lo vimos la clase pasada, vimos esto, volvíamos a hacer lo mismo, sacamos el otro pedacito, controlamos que todo esté bien y llegábamos a la perspectiva isométrica. Eso es lo que hicimos la clase pasada y completamos hoy con el tema de los contornos ocultos. Pero ¿cómo es el tema de la caballera? ¿Sí? Entonces, para trazar una perspectiva caballera, como dice ahí, vamos a usar el mismo método que utilizamos en la perspectiva isométrica. Solamente que, en este caso, ¿sí?,
vamos a usar básicamente los mismos pasos, exactamente los mismos pasos, pero nuestro esquema direccional cambia. Porque yo ahora voy a tener dos líneas perpendiculares, una vertical y una horizontal, y una sola línea inclinada. En la isométrica nosotros teníamos la vertical y dos líneas a 30 grados. Acá vamos a poner una línea vertical, una línea horizontal y una sola dirección inclinada. Ahora, igual que en el caso de la isométrica, a esta línea la vamos a direccionar de acuerdo a la cara que nosotros tengamos como dato en el ejercicio. ¿Por qué? Porque igual que en el caso de la isométrica, yo me tengo que asegurar de ver las caras que yo tengo como dato. Entonces, a esta línea de 45 grados la vamos a trazar hacia la izquierda, como está en este ejemplo, o también la podemos trazar hacia la derecha. Es decir, trazar la vertical para acá, la horizontal para la izquierda y la inclinada hacia la derecha. ¿De qué va a depender que yo a la inclinada la trace para la izquierda o la trace para la derecha? Si la cara lateral, que es la que queda acá, acá me queda la cara lateral. Si la cara lateral que yo tengo es la lateral izquierda, la trazo para la izquierda. Si la cara lateral que yo tengo es la derecha, lo trazo al revés. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, empezamos un poquito diferente, porque el esquema direccional cambia. Ahora, con respecto a la escala, también va a haber un cambio. La escala es la forma en la que yo traslado las dimensiones. La escala para transferir las dimensiones. Que en el caso de la isométrica, incluso alguien lo consultó hoy, recuerden que en el caso de la isométrica, si el plano me dice, las vistas me dicen 20, yo mido 20. Si las vistas me dicen 30, yo mido 30. Acá va a haber un cambio. Y ese cambio se debe a lo siguiente. Entonces, en una isométrica, yo tenía, esto medía 60, esto medía 40, esto medía 50, entonces yo acá medía 40, 50, 60. Pero si yo hiciese lo mismo con una perspectiva de tipo, digamos, oblicua, fíjense lo que pasaría. Yo tengo la lateral izquierda, entonces dijimos, ponemos la vertical, ponemos la horizontal, y a esta línea la tiro, la inclinada la tiro a 45 grados hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la que tengo acá es la izquierda. Si yo trasladara las dimensiones, tal cual se ven ahí, 40, 50, 60. 40 y 50 es porque esta es la cara frontal, esta es la superior y esta es la lateral izquierda. Pero si yo en la lateral izquierda dibujo lo de 60 grados, ¿se ve bien? ¿Se ve lindo el dibujo? No, parece mucho más largo. Parece mucho más largo. Exactamente. Se produce una deformación. Entonces, en el caso de las perspectivas oblicuas, nosotros no vamos a poder trabajar igual que en la isométrica, donde todo lo medíamos de la misma dimensión, o sea, con las mismas dimensiones, sin hacer correcciones, porque si yo no hago una corrección, se ve deformada, se ve muy estirado el dibujo. Entonces, nosotros no vamos a dibujar una perspectiva oblicua normal, sino que vamos a dibujar una perspectiva caballera. Y la perspectiva caballera lo que hace es hacer una reducción al 50%. Pero esa reducción del 50% la hace solamente a algunas de las dimensiones, no a todas las dimensiones. Entonces, escuchen bien. La distorsión, como ustedes ven acá, no se produce en todas las vistas. La vista frontal se ve bien. La que se ve distorsionada, la que se ve deformada, alargada, es la lateral izquierda. Entonces, la reducción del 50% la voy a aplicar solamente a las dimensiones que se miden en la dirección oblicua, en la dirección de 45 grados. O sea, todo lo que yo mida en la dirección de
de 45 grados, no lo voy a transferir igual que me dicen las vistas. Es decir, si la vista me dice 60, yo no voy a medir 60 porque se ve mal, sino que lo que voy a medir es 60 dividido 2. Es decir, lo voy a reducir un 50%. Siempre ¿Profe? dividido 2. Quiere decir que yo acá voy a medir 30. Sí, te escucho. Una pregunta, perdón por la interrupción. ¿Serían siempre ahí en donde va, digamos, la oblicua son los laterales? Y sí, en este caso sí. En Bien. la perspectiva caballera siempre es así. O sea, en la oblicua siempre es así. Se supone que, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos cuáles eran los criterios para elegir la vista frontal? Se supone que la vista frontal es la más importante porque es la vista a partir de la cual vos dibujás las otras. Entonces se supone que es la vista que mayor precisión te da. Entonces siempre esa cara, la frontal, va a quedar bien dibujada. Y las que van a quedar en menor proporción son la lateral y la superior. ¿Se entiende? Bien. Entonces, Sí, profe. recuerden, la única dimensión que se corrige es lo que se mide a 45 grados. Las otras dos dimensiones, el ancho y el alto, es decir, lo que se mide en la dirección horizontal o lo que se mide en la dirección vertical, se mantienen sin deformación o sin corrección. Se mantienen al 100%. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien, profe. entonces, empezamos igual que antes. Construimos el volumen primitivo con esta única salvedad. Entonces, el resto es lo mismo. Mido el ancho, mido la altura, trazo, una vez que tenemos los 30 acá, levanto una vertical, por acá levanto otra vertical, cierro, trazo una 45, donde encuentro la vertical, trazo una horizontal. O sea, construyo el volumen igual que antes, exactamente igual que antes. Una vez que tengo el volumen, el proceso es el mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, busco las vistas en donde veo que me falta material, la lateral y la superior. ¿Por cuál de las dos empezamos? ¿Qué habíamos dicho? ¿Por cuál hay que empezar? La Por la lateral. lateral. Bien, entonces, busco un punto, el punto inferior, mido lo que me dice el perímetro. Acuérdense que el proceso es el mismo, entonces vengo acá, traslado a la vista lateral lo que me dice. Eso sí, recuerden, por ejemplo, para hacer esta línea, la línea superior, ¿cuánto debería moverme? ¿Cuántas unidades tiene esta línea? Esa. ¿Cuántas tiene? Acá está. 20. Entonces, ¿cuánto Ya, vamos a 20. medir? 10. ¿Vamos a medir 20? No, vamos a medir 10, porque estamos midiendo la mitad. ¿Ven? El total es 60 y yo no tengo 60, tengo 30. Entonces, si me tengo que mover 20, no me puedo mover 20, me tengo que mover 10. Me muevo 10, bajo. Esta línea que está acá, ¿cuánto mide? Son 60 menos 20, ¿cuánto sería? 40. Entonces, ¿cuánto tiene que medir esto? En la perspectiva. 20. Exacto. Entonces, ven, acá tengo 10, acá tengo 20, el total es 30. Todo lo que yo mida en la dirección oblicua, lo tengo. Ahora, esta altura es 15. Esta altura, ¿cuánto va a medir acá? ¿15 o 15? 15. 15, ¿por qué? Porque yo estoy midiendo en vertical. Entonces, si yo mido en vertical o mido en horizontal, mido al 100%. Solamente reduzco lo que está inclinado. Una vez que hacemos eso, ¿qué es lo que hacíamos? Trazábamos las líneas, igual que en la perspectiva isométrica. Por este vértice trazo una línea, por este vértice trazo, ¿hasta dónde? Y hasta donde llega el cuerpo. Después trazábamos dos líneas hacia adentro, esta línea paralela a esta línea paralela a la vertical,
cerrábamos el objeto y borramos. Agarramos la goma y borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos, que sería sustraer. Y llegamos a eso. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Recordando que las dimensiones, como está indicado acá, están reducidas. ¿Ves? Esta distancia no me va a medir lo que me mide acá. O sea, si yo quiero controlar y digo, tengo que tener 20, vengo acá, mido, no tengo 20. ¿Por qué pasa? No, acuérdense que lo que está en dirección oblicua queda reducido. Entonces, una vez que yo ya tengo la perspectiva resuelta y modificada, paso al siguiente paso. En el siguiente paso, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos en el paso 2? Eliminar los espacios vacíos. Eliminamos los espacios vacíos que me dijeran la otra vista. Ya dije, ya hice lo que me pedía la lateral, ahora vamos a hacer lo que me pide la superior. Y hago lo mismo, ¿ven? Controlo, mido, vuelvo a trasladar. Acuérdense, si yo tengo que medir en esa dirección, tengo que reducirlo. Entonces yo tengo 60 menos 40, quiere decir que este segmento mide 20. Yo acá, ¿voy a medir 20? No, voy a medir 20. Dividido 2, 10. Entonces mido 10, me muevo para acá. En esta dirección, ¿cuánto mide? 40 menos 20 es 20. En esta dirección, ¿cuánto vamos a medir? 20. 20, porque es horizontal. Entonces, todo lo que sea inclinado lo reducimos. Lo que no es inclinado, es horizontal o vertical, lo dejamos como está. Igual que recién, por los extremos, bajo una línea hasta donde llegue el objeto, bajo una línea hasta donde llegue el objeto, trazo una línea paralela a la que está acá, trazo una línea paralela a la que está acá, cierro, y con la goma esta de borrar, borro toda esta parte, borro esto, y me queda el objeto, digamos, reducido, cortado, modificado. Donde recuerden que esta distancia que yo calculé que mide 20, acá no la voy a ver de 20, la voy a ver de 10. Ahora, esta distancia que yo calculé que medía 20, sí la tengo que ver de 20 porque es horizontal, es una dirección, es una dimensión en horizontal. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende entonces qué es lo que hay que hacer en el caso de la oblicua? Sí, profe. Bien. Esto completa todo lo que ustedes necesitan manejar para poder ir ya pensando en cómo resolver el ejercicio 3. Ustedes de perspectivas tienen dos ejercicios, el número 3 y el número 4. Al número 3 les pedimos que hagan los dos dibujos. Van a tener que hacer la isométrica y van a tener que hacer la oblicua, del mismo objeto. El mismo objeto, no dos objetos distintos, sino el mismo objeto, lo van a dibujar en isométrica y lo van a dibujar en oblicua. Ahora, ya tienen el concepto completo de las dos perspectivas y además tienen lo concerniente a los contornos ocultos. Los contornos internos. Entonces, ya pueden ponerse a pensar cómo resolver el ejercicio 4. Váyanlo resolviendo, váyanlo pensando, para que después puedan hacer el ejercicio 4, que va a ser más complicado. O sea, al 3 ya lo pueden ir pensando, al 4 todavía nos falta ver un par de cosas más en perspectiva. ¿Quedó claro?